Shavua Tov, un saludo profundo y efusivo a todos nuestros compañeros, amigos, hermanos, miembros, asociados del Colegio Espiritual Kabbalah Psicológica, el cual manifestamos externamente a través de nuestros chats tecnológicos en cabeza y título de Facebook Fans o Amigos Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez, de nuestro grupo en Facebook Groups de Kabbalah Psicológica, Filosofía Cabalística, la Kabbalah Explicada, de nuestro chat en Instagram a nombre de Ricardo Gutiérrez de Piñeres y de nuestro canal de YouTube Kabbalah Psicológica y Filosofía. Un saludo efusivo a todos y cada uno de ustedes y un saludo efusivo en Facebook Groups a todos los grupos amigos donde somos miembros y coparticipantes por medio de la publicación de los estudios de este colegio espiritual. La idea es que cada shiur o cada discurso o cada estudio que nosotros hacemos, digamos los análisis semanales de la Parashá, recurrentemente durante el año, los análisis que hacemos durante los 49 días del Omer hasta la festividad de Shavuot, los diferentes temas que hemos tratado, en el grupo particular de amigos o en el de Kabbalah, sean, digamos, compartidos en los diferentes medios tecnológicos. Por eso llamamos a esto colegio, porque la idea es que como tenemos asociados o miembros que están a veces unos en casi todos los grupos u otros en unos y no en otros, que sea un colegio, es decir, que el estudio se comparta y produzca réditos espirituales en la vida de cada uno de nosotros a niveles intelectuales, emocionales y espirituales. Que al estudiar usted un shiur nuestro o de cualquier otro compañero que nosotros compartamos, sea para edificación intelectual y crecimiento, funciones específicas de cualquier colegio. Luego, Kabbalah Psicológica funge como colegio espiritual para el crecimiento de las almas. Muy a propósito, el día de hoy, que es el Shabbat entre la festividad de Rosh Hashanah y Yom Kippur, se llama Shabbat Shuvah, o sea, el Shabbat del retorno. Como Shuvah Israel, retorna a Israel. Tenemos que retornar a la fuente generadora de energía universal, a Hashem, bendito sea. Pero siendo nosotros también parte de ese organismo omniabarcante universal, la palabra y la voz retorna, Shuvah, significa también retornar a Dios, al mismo tiempo es retornar a ti mismo, porque tú eres partícula de Dios. Tema en el que ahondaremos profundamente más adelante, dentro de este estudio de esta parashá. Entonces, un saludo a todos y cada uno de ustedes, un abrazo
Leshana Tová, es decir, que hayan sido inscritos en el libro de la vida, en la festividad de Rosh Hashanah, y los que en nuestra conciencia veamos que de pronto nos sentimos desaprobados por A o por B, nos quedan eso exactamente los días de Teshuvah, que van desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, exactamente 10 días, cuando finalmente el juicio de Rosh Hashanah será sellado. Y será sellado porque todavía entonces no ha sido sellado, o sea, todavía hay una posibilidad. Y hay una posibilidad para que seas inscrito, si no quedaste inscrito para una vida de bendición, de manutención, digamos de parnasá, de sustento, de buenos decretos financieros y decretos favorables en todos los aspectos. Por algún motivo en tu devenir espiritual, que no te sientas aprobado en tu conciencia, que sientas que hay una falencia, todavía una deficiencia, tienes estos 10 días para ser reinscripto o para ser inscripto y sellado, Bejatimar Tová, en la festividad de Yom Kippur. Pero ojo, que así como hay estos 10 días de Teshuvah, para que sea, digamos, inscrito y sellado, y como el libro no ha sido sellado, también es de doble vía. También puede ser desinscrito. Es decir, también puede ser borrado. Porque no te puede, digamos, explayar que porque crees que pasaste aprobado en Rosh Hashanah, ahora te vas, digamos, a dormir. Porque hay un dicho mundanal que dice que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Luego, aunque hayas pasado aprobado, acuérdate que los juicios no han sido sellados. Luego, no quiere decir que pasó la festividad de Rosh Hashanah y tú vas a hacer ahora lo que comúnmente hace el hombre, lo que le venga en gana. Y es clara esta parashá en ese sentido. Hashem le está diciendo a Moshe, porque sé que entrarán en la tierra prometida y este pueblo después me dejará. ¿Sí ven? Entonces, puede ser inscrito en Rosh Hashanah, en el libro de la vida, pero después también puedes dejar a Hashem. Es el énfasis de la parashá. Y se le dice a Moshe, escribe estas palabras y entrégasela a los levitas para que la resguarden. Los levitas son quienes manejaban el tabernáculo o el santuario. Mientras Israel iba, digamos, nómada en el desierto. Todavía no habían entrado a la tierra prometida. Todavía eran un pueblo nómada. Y un pueblo nómada es un pueblo que va trasegando, va haciendo vida a través del trasegar, va haciendo vida caminando. Israel todavía venía de la esclavitud de Egipto, pasó los 40 años en el desierto, o sea, era un pueblo que hizo una nación y caminando, o sea, nómada, no fijo en un solo sitio, sino caminando. Ahora va a ser la transición de un pueblo nómada, ¿sí?, a un pueblo sedentario a través de pasar el río Jordán y llegar a la tierra prometida. Entonces ya va a ser un pueblo que se va a afincar en un solo territorio por siempre. ¿Sí? Y todos estos discursos de Moshe son antes precisamente de que el pueblo penetre a la tierra prometida, la tierra que fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob por medio de Hashem. Se las prometió a ellos. Y ahora se las entrega en cumplimiento de las promesas. Pero, como todo en la vida, cuando viene el relax, es cuando nos relajamos, es cuando viene la transgresión. Porque mientras estamos caminando y batallando, sabemos que tenemos que trabajar espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida.
Pero cuando ya estamos sedentarios y relajados, es cuando la carne se empieza a acomodar. Cuando nos sentimos en una zona de confort. Cuando nos estabilizamos. Pensamos que ya todo lo tenemos, etcétera, y que ya podemos explayarnos y hacer lo que queramos. Y ahí es donde viene la transgresión. Cuando la carne se acomoda. Empezamos a ser los mismos. No empezamos a hacer, a extendernos más allá de nuestra debilidad, sino que ya hicimos el esfuerzo máximo, creemos, y ahora nos aletargamos y nos confiamos. Y cuando nos confiamos, entonces cuando crecen nuestros enemigos, físicos como espirituales, y vienen las tentaciones y a veces no las sabemos sortear. Luego nos dormimos y podemos ser desinscritos del libro de la vida o no ser sellados. De la misma manera que Hashem le está diciendo a Moshe: escribe el libro y dáselo a los levitas, que son quienes manejan el santuario, o sea, la parte, digamos, más santa. Luego lo que se nos está diciendo aquí es: escribe la Torá y métela en tu corazón, en tu santuario. Los levitas eran quienes manejaban el santuario. Cuando el pueblo era, digamos, nómada y posteriormente cuando fue sedentario. Eran los custodios de la Torá, los encargados de enseñar la Torá al pueblo. O sea, coge la Torá y dásela al sacerdocio. Dásela a los custodios del santuario. Es decir, coge la Torá y métela en tu corazón. Custódiala. Cierra el arca de tu corazón y guarda la Torá ahí. El pueblo de Israel, eso se le dice a Moshe: dala a los levitas, y que los levitas la colocan en el Arón Kodesh, en el arca. Luego la Torá es para que esté guardada en lo más recóndito de nuestro corazón, para que cuando venga el aletargamiento, cuando la carne nuestra se acomodó, cuando la carne nuestra no se quiere esforzar más para combatir contra la pereza espiritual, contra la desidia espiritual, contra los deseos del cuerpo, instintivos y biológicos, y nos quieren dejar viviendo nada más como criaturas animales, y ya no luchamos por el altruismo o por el crecimiento espiritual. Entonces se nos dice: ten la Torá con los levitas, o sea, en el santuario de tu corazón, para que ahí la conciencia te muestre cuando estás cometiendo una falencia contra la Torá. Eso es lo que se nos está exhortando en este Shabbat Shuvah, que es el Shabbat de Teshuvah. Que no nos aletarguemos, que no durmamos, que no conectemos con los deseos del cuerpo, instintivos y biológicos, sino que nos extendamos más allá hacia ser un ser altruista espiritual, que nos extendamos más allá hacia ser un ser generoso y caritativo. Y precisamente para poder llegar a ser un ser generoso y caritativo y altruista, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Porque el principal enemigo del ser caritativo, el ser bondadoso, generoso y filántropo, es precisamente el confort. Que como tienes un confort X, eso te da cierta seguridad, y cuando se te reta a un esfuerzo en caridad, tú no lo haces porque piensas que después lo que tienes te va a faltar.
Dice, no, yo no doy esto porque si lo doy allá entonces me va a faltar aquí y por eso no lo doy. Hashem te está retando en caridad. Hashem te está retando en filantropía. Hashem te está retando en generosidad, en bondad, para que salgas de tu zona de confort, que no te enquiloses. Nos enquilosamos en la zona de confort y nos petrificamos ahí, como la mujer de Job. Nos convertimos en una piedra de sal. ¿Por qué motivo? Porque ahí guardamos ahí en el armario las cosas y no queremos abrir la puerta del armario para salir de la zona de confort y compartir con el semejante. Entonces el reto es en estos días de Teshuvá aumentar la caridad, aumentar la filantropía, aumentar la bondad, aumentar la generosidad. No dejar que nuestra zona de confort nos diga mentiras. Aquí Moshe en la parashá de hoy, parashá Vayelech, y fue Moisés, y fue Moshe, eso traduce Vayelech, y él fue, o sea, y Moshe fue al pueblo a hablar. Es decir, Moshe fue al corazón de... ¿A dónde fue Moshe? Si él estaba en el campamento con ellos. Y fue Moshe al pueblo, o sea, y fue Moshe, que era levita, al corazón del pueblo a decirle estas palabras. Shuvá Israel, retorna Israel a Hashem, pero tú eres también parte integrante de Hashem. Hashem es el todo omniabarcante que te abarca a ti y me abarca a mí y nos abarca a todos. Luego, cuando se nos dice retorna a Hashem, retorna a ti mismo. Ubica la esencia espiritual que hay dentro de ti. Tú no eres el cuerpo, eres el alma y el espíritu que habita dentro de ti. Retorna a Él, que es la sustancia espiritual que hay dentro de ti. Y mira por las cosas espirituales que dan alimento al alma y al espíritu, y no por las cosas materiales. Retorna a Hashem. Por eso se llama Shabbat Shuvá. Shuvá Israel, retorna a tu morada, retorna a tu casa. Precisamente somos un ser espiritual que pasa por una experiencia terrenal. Estamos en la tierra, pero somos peregrinos en la tierra. Cuando se nos dice Shuvá Israel, retorna a Israel, se nos está diciendo retorna a los principios espirituales que son el alimento del alma y del espíritu, no al alimento carnal. Porque si te fijas solamente en el alimento carnal, entonces no vas a ser un ser generoso, porque siempre vas a estar pensando que carnalmente te hace falta algo. Por eso retorna más bien a tu sustancia espiritual, que es la que te dice, trabaja por crecer en filantropía. Eso, el alma esfuerza al cuerpo. El alma esfuerza al hombre para que no se quede viviendo única y exclusivamente como una criatura animal, que es nuestra experiencia carnal y terrenal, y que si nos identificamos mucho con esta experiencia material, carnal y terrenal, entonces vamos a ser seres egoístas, porque vamos a colocar los ojos nada más en la materia, en la materialidad. Pero se nos dice Shuvá Israel, retorna a Israel, el ser espiritual que está en un peregrinaje material acá para ganarse el pan de la vergüenza. Recuerda, se te está diciendo que no eres eso, no eres el cuerpo,
Eres el alma, retorna, entiende que tú eras un ser espiritual que bajaste a una experiencia carnal. Retorna a la conciencia, ¿sí? Pero no a la conciencia del cuerpo, sino a la conciencia del alma. Y recuerda adicionalmente que eres un ser espiritual. Dedícate más al alimento del alma y del espíritu que al alimento carnal. Y Hashem dice, esconderé de mí tu rostro. Esconderé tu rostro, o sea, la cortina. Y los que estudiamos Kabbalah sabemos que hay dos rostros. Arij Anpin, el gran rostro, y Seir Anpin, el pequeño rostro. Y nosotros estamos en el nivel de Seir Anpin, el nivel de la creación. 7 días de la creación, 7 sefirot en Seir Anpin. Y nos separa, eso es lo que dice, esconderé mi rostro, o sea, nos separa la cabeza del tronco, está exclusivamente unido por el cuello. El cuello es el abismo. Luego se nos está diciendo que retornes a tus facultades intelectuales, que no proveas nada más de los hombros hacia abajo para el cuerpo, sino que él dice, bueno, si vas a seguir en la materialidad, te voy a dejar en Seir Anpin para que alimentes el cuerpo, pero más bien retorna, Shuvá, Israel, atraviesa el abismo del cuello y llega a las facultades intelectuales, Arij Anpin, que es Keter, Jochma y Binah, pensamiento, sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Que es, utiliza las facultades intelectuales. No te quedes en la materialidad y en la biología del cuerpo. Utiliza tus facultades racionales, que es lo que te hacen diferente del animal. Y es la facultad santa que te he dado. El pensamiento supremo, la sabiduría para comprender el pensamiento y la inteligencia para destilarlo. Es decir, cuando tú destilas un licor, quiere decir que lo estás purificando. Luego, Binah es para purificar el pensamiento y darle un método, ¿sí?, intelectivo a los razonamientos. Hay que destilarlos, hay que purificarlos para llevarlos después de Arij Anpin a Seir Anpin, es decir, a la práctica, al corazón, atraviesa el abismo. Amigo nuestro, de nuestro colegio espiritual, Shuvá Israel, Shabbat Shuvá, Shabbat del retorno era el día de hoy. Y estamos finalizando Havdalah inmediatamente el video, porque en Shabbat no podemos prender medios tecnológicos, porque es considerado encender fuego. Al encender usted el aparato tecnológico, eso crea una chispa. Y en Shabbat es prohibido encender fuego. Luego, por eso, como no lo estamos haciendo en vivo y en directo, digamos, en la sinagoga, lo hacemos por el fenómeno de la pandemia universal a través de medios tecnológicos, pero hay que hacerlo o antes de Shabbat o después de Shabbat. Nosotros hemos decidido en Kabbalah Psicológica hacerlo después del Shabbat, inmediatamente finaliza el Shabbat, para no quebrantar el Shabbat, y que el video nos quede para toda la semana, para una meditación. Como estamos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, es Shabbat Shuvá. Shuvá, las últimas palabras de Teshuvá, o sea, de retornar a Hashem. Y se nos dice que retornemos a nuestra esencia, que dejemos la película del cuerpo que nos quiere llevar
hacia las cosas de la vida, a la gratificación de los sentidos o a la gratificación de los orificios del cuerpo. Los oídos prestos siempre para escuchar lo que no debemos. La nariz quizás para oler fragancias que nos gustan mucho o que nos pueden gustar mucho, pero que esa fragancia puede ser engañosa, la fragancia de las malas acciones. O para el orificio de la boca, entre lo que entra a la boca y lo que sale de la boca. Lo que entra a la boca, una mala alimentación que puede hacer daño al cuerpo. Y lo que sale de la boca, palabras deshonestas que pueden hacer daño al alma. Luego se nos dice que no nos quedemos para gratificar única y exclusivamente lo que nos guste, los orificios del cuerpo. Y no menciono los otros orificios. Ustedes ya saben de qué estoy hablando. Para darle rienda suelta a los instintos primitivos. Hay una dieta sana en la alimentación kosher para gente santa, que haya una santificación interna en el corazón y una santificación externa en el cuerpo. Es decir, porque de lo que comas crías, y lo que entra por tu boca correrá después por toda tu sangre y lo convertirás en energía emocional y así actuarás de acuerdo al animal inmundo que te comas. Entonces, amigos nuestros, proveer no solamente para las necesidades básicas del cuerpo, sino para las necesidades intelectuales, que son las que gratifican al alma. Tecnología Homer es nuestra filosofía, se llaman nuestros estudios. Cabalá psicológica, filosofía cabalística, la cabalá explicada, tecnología Homer. Todos nuestros estudios llevan el seudónimo de tecnología Homer, porque es eso, una tecnología para el alma. Nuestros estudios, por eso son un colegio espiritual, son una tecnología para la corrección de los patrones erróneos de conducta, que son los que en Shabbat Shubat y en estos días de Teshuvah se nos combina a modificar, conectándolos con el reactor de luz universal, que es espiritualidad pura, que es luz pura, que es filantropía pura, la energía e inteligencia de dar. Y que tengamos similitud de forma con el Creador. Y como Él es dar, tengamos nosotros también en nuestro ADN espiritual, en nuestra genética espiritual, en esta tecnología Homer, tecnología para el alma, una sintonía, con factores espirituales, no mundanuales ni materialistas, sin desconocer que necesitamos un porcentaje de materialidad para sustentar el cuerpo, pero haciéndolo de una manera santa, como la Torá entregada a Moshe en el monte Sinaí nos dice cuál es la dieta que debemos utilizar. Hoy en día, la Torá fue dada hace 3.700 años aproximadamente. Hoy en día, y apenas hace 20 años, el humanismo, el hombre, ha tratado de acercarse en lo que llaman la famosa dieta light. Pero solo hace 20 años,
cuando hay una dieta establecida en la Torá hace 3700 años desde el monte Sinaí. Luego, amigos, volvamos al manual, retornemos en Shabbat Shuvah al manual que es la Torá. Eso es lo que nos está diciendo la parashá del día de hoy, que va de Devarim, Deuteronomio 31, del verso 1 al 30. Deuteronomio 31, del 1 al 30. Devarim 31, del 1 al 30. Nos está hablando de que Moshe escribió esta Torá y se la entregó a los levitas. Y la discusión de los sabios ha sido cuál Torá escribió él. Y según palabras de nuestro rabino principal en Colombia, el rabino Alfredo Goldsmith, en su estudio de la parashá de esta semana, dice que hay varias versiones, y una es que los 4 libros primeros de la Torá, Bereshit, Shemot, Vayikra y Bamidbar, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, se escribió en ese proceso nómada, o sea, mientras se escribían y pasaban los acontecimientos, Moshe escribía. Pero que el libro de Devarim fue el que él escribió ahí al borde de entrar a la tierra de Canaán, o sea, todavía en la tierra de Galat, antes de traspasar el Jordán. Se habla de que esta Torá fue la que Moshe escribió recapitulando los 4 libros anteriores, por eso se llama Devarim, segundo canon, es decir, un resumen de toda la Torá de los otros 4 libros. Y vemos que en los anteriores libros decían, dijo Hashem a Moshe, escribe esto. Y aquí es Moshe el que habla en primera persona. Yo les digo, etc. Solamente en esta parte, en el capítulo 30, es cuando Moshe es conminado por Hashem, busca a Yoshua ibn Nun, a tu sucesor, vengan al tabernáculo y le diré estas palabras que ustedes escribirán y contarán al pueblo de Israel. Pero eso ya la siguiente parashá de la próxima semana. El cántico de Moshe, pero que le fue dicho por Hashem. Luego todo el libro de Devarim fue una recapitulación de Moshe de la Torá. Y esta parte final es lo que Hashem le dijo escuetamente que escribiera en el libro de Devarim. Por eso esta parte se escribe de Devarim ahí en la tierra de Galaad. Entonces recuerde la parashá del día de hoy. Devarim 31, versos del 1 al 30. Parashá que en este año 5782 que ha empezado, nos ha tocado en el periodo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. En otros años, la parashá es Ha'asinu, o sea, el cántico. En esta ocasión nos tocó antes del cántico. Luego Ha'asinu la tendremos el siguiente Shabbat, o sea, después de Yom Kippur, ya para llegar a festividades Sukkot o tabernáculos. Amigos nuestros, y para finalizar voy a leer 2 versos que me parecen interesantísimos. Y es el verso lo escribí para no confundirme, es el 26, sí, 31-26, se lo voy a leer. Dice, tomad este libro de la Torá, o de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Por qué Moshe no dice que esté por testigo contra mí, sino por testigo contra ti? Y dice Adonai vuestro Dios, Adonai vuestro Elohim. Porque claramente Moshe estaba en otro nivel espiritual.
O sea, Moshe estaba trascendiendo el nivel de Seir Anpin. Él sí se había conectado ya con Binah, había atravesado el abismo y había llegado a la estatura de Arij Anpin en Binah. Pero el pueblo necesitaba la Torah para salir del nivel de Seir Anpin, o sea, del nivel del cuerpo. Y necesitaba la Torah para en el ejercicio de escudriñarla pasar al nivel de Arij Anpin, o sea, atravesar, trascender el abismo. Por eso Moshe dice Adonai vuestro Dios, no dice Adonai nuestro Dios. En otras palabras, todavía tenemos que hacer un trabajo espiritual para llegar de pronto algún día a la estatura de Moshe. Y Moshe nunca se fue, porque dice, Vayelech, fue Moshe, o sea, Moshe, ¿a dónde fue? A nuestros corazones, dándonos la fuerza a cada uno de nosotros para que trascendamos el abismo y lleguemos a los niveles intelectivos, a las facultades intelectuales y causemos la iluminación de nuestra conciencia y lleguemos a ser como Moshe, que dice que el pueblo no lo podía mirar porque su rostro resplandecía. Resplandecía su rostro porque estaba precisa, y utilizan la palabra rostro porque y brillaba su cara porque estaba en el nivel del intelecto. Luego, amigo, el ejercicio es seguir escudriñando la Torá para iluminar nuestro intelecto. Y nos muestra este verso claramente la distancia que había entre Moshe y el pueblo. Vuestro Dios, no nuestro Dios, porque ahí estoy en otro nivel. Pero ciertamente el 18 dice, yo esconderé mi rostro en aquel día. O sea, el día del pecado capital de Adán, Harishon y Java. El rostro fue escondido, hubo la separación entre Arij Anpin y Seir Anpin. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Luego, Moshe, Adán, Harishon y Java se dedicaron al cuerpo. Fue cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando estaban centrados en las facultades intelectuales, no se habían dado cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta cuando estaban desnudos, cuando empezaron a identificarse más con el cuerpo que con el alma. Más con las cosas materiales que con las facultades intelectivas. Shavuot Tov, que Hashem los bendiga. Amén, ben amén.